Bien, mis queridos hermanos. Y desde ya comenzamos. Es súper urgente recordar. ¿Recordar qué? Dirá usted. Primero, que mi vida es pasajera, transitoria. ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto? Santiago 4, 13 y 14. Yo le voy dando las citas. Seguramente tengo que pasar rápido por el tiempo, pero le voy dando las citas. Si usted tiene el buen hábito de anotar, no se preocupe que yo le voy dando las citas. ¿Qué dice esta cita de Santiago 4, 13 y 14? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana estaremos en tal ciudad, y allá estaremos un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Así es, mis queridos hermanos, así es mi querido amigo que me escucha. La vida es fugaz. La vida es comparada aquí con una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No es malo programar. Lo malo es no programar. Lo malo es uno desordenado. El problema es programar sin Dios. Ahí está el problema. Este buen planeador está planeando muchas cosas, pero sin la ayuda, sin el poder del que todo lo puede. En 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 24, dice la palabra, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así es también. Toda persona, toda carne es como la hierba. Miren cómo compara Dios nuestra vida con una hierba. Y toda la gloria, toda la grandeza, la belleza del hombre, dice que es también como flor de la hierba. La hierba en la mañana está reverdecida, pero en la tarde ya se seca. La flor en la mañana, muy hermosa, pero es de corta duración. Pronto se seca. Así es toda persona. Su fama, su riqueza, su belleza, todo es transitorio, muy pasajero, muy fugaz. Así que es una verdad indiscutible que mi vida es transitoria, pasajera, fugaz. Parece que fuera mucho tiempo, 80, 100 años, aunque la palabra del Señor en el Salmo 90 nos habla de un promedio de vida de 70 años y en los más fuertes pueden ser los 80. Sin embargo, dice que esos años son difíciles, claro, por los achaques que aparecen. Pero otra verdad indiscutible y que es urgente, súper urgente recordar, es que mi muerte es segura. Si algo tenemos seguro nosotros, es la muerte. La muerte capea por todo lado. En estos tiempos, cuando está muy activo el COVID-19, es donde más se oye de la muerte. Pero a veces pensamos, no, eso es con otros, conmigo no. Pero no debo recordar con urgencia que mi muerte es segura. ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto? Allá en Eclesiastés capítulo 8, verso 8 dice lo siguiente. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Cuando el espíritu sale, no hay quien lo detenga. No tiene potestad el hombre para retener el espíritu. La palabra del Señor dice que la carne para poco aprovecha, el espíritu el que da vida.
y dice que el hombre no tiene potestad sobre el día de la muerte. No tiene potestad para retener el espíritu, pero tampoco tiene la, digamos, la autonomía de fijar su edad o de programar para de tantos años la muerte. No. Dice que no valen armas en tal guerra. Con la muerte es un conflicto perdido. No valen armas en tal guerra. Ni la impiedad sirve al que la posee. De manera que la muerte segura, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, verso 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La ley es tajante. La ley dice, y de la manera que está establecido para quienes, para todos los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, ya no quedas en el juicio. Después de la muerte ya no queda otra alternativa. Después de la muerte solamente queda el juicio según la ley. La muerte no respeta edad, ni belleza, ni fama, ni riqueza, ni buenos planes. La muerte no tiene compadres en este mundo. Frente a la muerte no valen políticos, no valen compadres ni amistades, no vale absolutamente nada. La muerte es hasta mal educada, porque entra en un hogar y se lleva sin ningún permiso a veces al familiar que menos se piensa. Entonces es súper urgente recordar que muerte es segura. Ahora, la gran pregunta que cabe aquí es, bueno, ¿y por qué tengo que morir? ¿Por qué tiene que morir mi esposa? ¿Por qué tiene que morir mi hijo? ¿Por qué tiene que morir mi vecino? ¿Por qué tiene que morir todo el mundo? ¿Cuál es la causa? ¿Usted se ha preguntado esto? En alguna oportunidad le pregunté a una persona, ¿y usted por qué tiene que morir? Me dijo, yo tengo que morir porque nací para morir. No, eso no es una respuesta ajustada a la voluntad de Dios. Hay una causa, y la causa es el pecado. El pecado es la causa de mi muerte. Estamos, mis queridos amigos y mis hermanos también, qué bueno es oír el Evangelio. A mí me encanta, a mí me sacude, a mí me hace llorar muchas veces cuando oigo a mis hermanos compartiendo el Evangelio, porque me acuerdo de lo que mi Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Bueno, estamos frente a un Dios justo que no puede pasar por alto nunca el pecado. Dice el Señor en su palabra, en Nehemías capítulo 1, verso 3, perdón, Nahum, no Nehemías, no Nahum, Nahum 1:3. Dice, Jehová es tardo y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios que no castiga el pecado, sencillamente no es Dios. Dios en su justicia tiene y debe castigar el pecado. Por eso la ley es clara también. Y dicen Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así es el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. No tiene contemplación en la ley. La persona que pecare, esa morirá. Y el verso 20 dice, el alma que peque morirá, el Hijo no llevará a él, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Aquí vemos que hay una responsabilidad individual frente al pecado.
Así que el papá no dará cuenta por los pecados del hijo, ni el hijo dará cuenta por su mala vida, por la mala vida del padre, ni la quien dará a Dios cuenta. Sí, hay una responsabilidad personal delante de Dios. Y dice también la palabra en el Nuevo Testamento, dice, porque la paga del pecado es muerte. La primera parte, la parte A de Romanos 6:23. La paga, señoras y señores, del pecado es muerte. Muerte espiritual significa que el hombre está separado de Dios por su pecado. Muerte física, el cuerpo se separa del alma, lo material se separa de lo inmaterial, y muerte eterna en las llamas inextinguibles y aterradoras del infierno. Entonces, eso es lo que produce el pecado. Usted dirá, pero no, señor, infierno no hay. ¿Qué más infierno que esto? ¿Qué más infierno que lo que estoy pasando en mi hogar? Eso sí es infierno. No, el hogar es un lugar concreto para castigo del malvado, para el incrédulo. Dice Marcos 9:43, Evangelio de Marcos 9:43. Allí habla de la mano, habla del ojo y habla del pie, pero la mano. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. No es cortarse una mano literalmente, sino cortar el uso o el mal uso, porque tiene que ver con la mano tiene que ver con nuestras acciones. Córtala. Dice, mejor es entrar a la vida eterna, manco, con una sola mano, que con las dos manos al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno. Pero también nos dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, dice, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Hades o el infierno, un lugar de paso. Pero el destino eterno será en ese lugar de tormentos, donde va a estar Satanás y sus demonios. Todo por la incredulidad de la persona. Allá, al infierno, al lago de fuego, no va la persona por ser pecadora, no por ser incrédula, porque vamos a ver más adelante que Dios ha provisto el remedio, ha provisto el único remedio. Entonces, debo recordar que el pecado es la causa de mi muerte. Muerte no significa extinción o aniquilación. Muchas veces dicen, no, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vino la muerte y se acabó todo. No, el que muere es el cuerpo. Pero hay vida eterna y hay condenación eterna. Entonces, muerte significa separación, que es muy diferente. Por eso hablamos de muerte espiritual, el hombre separado de Dios por su pecado. La muerte física, cuando el cuerpo y el alma se separan, y la muerte eterna, el hombre separado de Dios por la eternidad. ¿Pero dónde? Allá en ese lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta allí las cosas son difíciles. Parece que todo pinta negro, negativo. Parece que no hubiese una esperanza al alcance. Pero bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Que contamos con un Dios que en primer lugar es amor. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:8. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no
ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo importante. Esa es una perfección, ese es un atributo no transferible. Él es amor. Nosotros no somos amor. Sí, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo cuando creímos, sí, pero no somos amor. Dios es amor. Su esencia, su naturaleza es amor. Y dice luego el verso 9, que en esto se mostró el amor de Dios, en esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que todos nosotros que estamos camino de la condenación eterna, para que todos los que estamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, para que todos aquellos muertos espirituales tengamos vida, vida eterna, vida nueva, vida abundante, una vida que verdaderamente valga la pena vivir. Entonces, gracias a Dios que hay un remedio, está el único remedio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 que nos dice, hablando el apóstol Pablo de una relación personal que tuvo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la esencia, esa es la sustancia, esa es la médula del Evangelio, es el corazón del Evangelio. ¿Cómo no va a ser buena nueva? Por los aspectos que hemos visto. Si mi vida es transitoria, si mi muerte es segura y viene alguien del cielo como nuestro Señor Jesucristo, viene para sustituirme, para reemplazarme en el castigo que yo merecía. Él fue nuestra propiciación. Él satisfizo plenamente las demandas de la justicia divina. Dios en su infinito amor proveyó lo que la justicia de Dios demandaba, la muerte del pecador. Qué maravilloso es esto, ¿no? Qué gracia, qué misericordia, qué amor de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, morir en nuestro lugar. Esa es una gran noticia, de manera que nadie tiene excusa para que se pierda, porque el remedio, la única salida está en nuestras propias manos. Dice la palabra del Señor también, que nuestro Señor fue sepultado, que resucitó al tercer día entre los muertos, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento sobre la muerte, la resurrección y la exaltación del Señor. Qué maravilloso es hablar entonces de un Cristo vivo, no de un Cristo de madera, no, o de plata, o de oro, de cualquier material que sea, no. Qué hermoso es hablar de un Cristo que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió a los cielos, que fue exaltado a la diestra del trono de Dios y que de allí viene, de allí los creyentes estamos esperándolo y pronto viene. Y es muy bonito, mis amados hermanos, también, porque dicen Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo no hemos de alentarnos en estos tiempos de encerramiento? De que nuestro Señor Jesucristo pronto viene. Erguíos, dice el Señor, animados, ¿cierto? Alentados con estas palabras. Hermoso hablar de un Cristo vivo. Y dice también la palabra. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con todos y cada uno de nosotros, en que siendo todavía malos, corruptos, pecadores, Cristo murió por quién? Por nosotros, viles pecadores. Cristo no conoció pecado. No pecado, él no había espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser fue afectado por este virus mortal y peligroso pecado. Entonces, vemos el incomparable amor de Dios aquí.
Y la segunda parte de Romanos capítulo 6, verso 23, la parte B, que dice, bueno, primero dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna como un regalo de parte de Dios. La salvación, la vida eterna ni se merece, ni se compra, ni se negocia. Es un regalo, el regalo más grande de parte de Dios para con nosotros. Ni en la religión, ni en la caridad, no está en el bautismo, ni en la confirmación, ni en la regla de oro, en absolutamente nada de esto. Dice más, la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la vida eterna. Bueno, es importante recordar entonces que Dios, que es el ofendido, en su inmenso amor ha provisto el único remedio, que es Cristo y su obra perfecta hecha en la cruz del Calvario. Pero demanda algo el Señor ahora. Sí, todo está servido, el banquete de la salvación está servido. Pero la gracia de Dios no echa de lado la responsabilidad humana. Dios en su infinita gracia, en su gran amor, ya ha hecho lo que en su voluntad, en su soberanía, en su misericordia quiso hacer, enviando a su Hijo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero ahora nos corresponde también a nosotros nuestra parte, nuestra responsabilidad. Dios está llamando también con urgencia. Es importante, es urgente recordar de que Dios está llamando al arrepentimiento y a la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, la justicia de Dios, para usted ser declarado justo, es por la fe y no por las obras. Por la fe en el único que nos puede salvar, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra con respecto a nuestra responsabilidad? Con respecto al llamado de Dios. Hechos capítulo 26 y versículos 19 y 20. El apóstol Pablo había recibido el encargo de llevar el evangelio al pueblo gentil. Ahora que ya tiene el diagnóstico en el verso 18 de cómo está la situación del ser humano, viene con ese instrumento poderoso, esa dinamita de Dios que es el evangelio, y dice ahora en su defensa ante el rey Agripa, por lo cual no fui negligente, dice, no, a la visión celestial, dice, sino que anuncié, ¿a dónde? En Damasco, en Jerusalén, en toda la tierra de Judea, y a los gentiles que ¿qué? Que se arrepintiesen y que se convirtiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo que demanda el Señor en primer lugar. Tenemos las dos caras de la moneda, el arrepentimiento y la fe, las dos caras de la moneda del Evangelio. El arrepentimiento, ponernos del lado de Dios en contra de nuestros pecados, inclinarnos ante el juicio de Dios, que haya un cambio de pensamiento, un cambio de actitud frente a Dios y frente al pecado. Nuestros pecados deben ser confesados a Dios. Si confesamos nuestros pecados, en 1 Juan 9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también hay que tener la firme decisión de apartarnos del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia del Señor. Pero al mismo tiempo debe haber conversión. Convertirse es volverse de algo a algo. Es convertirse es volverse de una vida de pecado a una vida de santidad. Escúcheme bien, mi querido amigo. Es volverse de los mudos muertos que tienen ojos y no ven, que tienen nariz y no huelen, que tienen manos y no palpan, que tienen orejas y no huelen, que tienen pies y no caminan. Volverse de los ídolos mudos y muertos al Dios vivo y verdadero. Esa es una verdadera conversión. Y dice también la palabra en Juan 3:16, ese hermoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se muestra el incomparable amor de Dios. Qué amor tan grande el Señor. Nos dio a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para morir en nuestro lugar. ¿Con qué fin? Para que creyendo, escúcheme bien, mi querido amigo, no es haciendo cosas, no creyendo. Hay que diferenciar hacer cosas y creer en Jesucristo. Para que creyendo en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Para que no perdamos bienestar, porque sería muy ilógico, irracional, diría yo, que habiendo un remedio como el Señor nos lo ha enviado, irnos para allá, a ese lugar de tormentos, que es el infierno. No. Entonces, qué amor tan grande el del Señor. Hay un versículo que nos muestra con claridad la seguridad de la vida eterna. Juan 6:47, que dice: de cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Es tiempo, mi querido amigo, mi apreciado oyente, de que usted hoy, que sea un día memorable, el momento de arrepentirse y convertirse a Cristo. Usted puede tener luego la seguridad de la salvación, porque si el Señor Jesús dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna, eso es, tiene vida eterna. Nunca podemos hablar de la salvación cuando nos arrepentimos y convertimos a Cristo. Por la fe en Cristo somos salvos. Creer en Cristo significa ser salvos, pero no podemos dudar un poco. La seguridad de la salvación va a traer a nuestras vidas adoración y gratitud. Pero si usted duda de eso, si usted no es salvo todavía, pues ahí sí no hay nada. De su salvación, de arrepentirse y de convertirse a Cristo y estar seguro, para que usted camine seguro, cosa que si el COVID-19, ya no se preocupe, que para el creyente morir es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios en Filipenses 23. Importante es tener la seguridad de la salvación. Somos salvos no porque nosotros seamos dignos, no porque nosotros, bueno, Dios es bueno, Cristo hizo la obra de la cruz del Calvario. No somos salvos porque nosotros hacemos, sino por lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por eso que somos salvos, ya paramos firmes. De ahí no nos mueva ni un terremoto, nada, absolutamente nada. Seguros de la salvación. ¿Dudar de la salvación? No, nunca. Por la autoridad de la palabra del Señor. Y este es el testimonio, es el 1 Juan 5:11. Testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene presente ahora mismo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios le ayude, mi apreciado amigo, a tomar la máxima decisión de su vida. Que usted sea guiado a un arrepentimiento para la vida. Que usted sea guiado a la fe en Cristo para que sea salvo, pues, y para siempre, pronto.